En cuestiones de ciencia, la verdad de 1000 no vale el razonamiento humilde de un solo individuo, porque dos verdades no pueden contradecirse entre sí. Galileo Galilei. Hola jóvenes, bienvenidos a esta, la cuarta clase. Avancemos en ella. Estamos con el corte 1, que son funciones. En esta clase vamos a trabajar lo que es una relación y lo que es una función. Les recuerdo lo que vimos en la clase pasada. En las clases anteriores, que fue la clase 1, vimos el encuadre. En la clase 2 ya vimos una introducción a lo que eran los conjuntos. En esa misma clase 2 vimos lo que fue la definición de un conjunto, cómo se representa un conjunto, cuáles eran sus características y de qué manera se iban a notar los conjuntos. Acuérdense, la notación es por comprensión y por extensión. Les recuerdo qué es lo que vimos en la clase anterior, en la clase número 3. Comenzamos con ver el conjunto universal y fue una definición. Acuérdense que el conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos dependiendo de un tema determinado. Dependiendo de lo que nosotros estemos hablando, es que el conjunto universal va a abarcar todos los elementos. Al mismo tiempo, vimos lo que era el par ordenado y lo que era el producto cartesiano. El par ordenado son elementos de un conjunto, pero escritos de manera especial. Al mismo tiempo, acuérdense que cada par ordenado tiene dos elementos, lo que va a ser la primer componente y lo que va a ser la segunda componente. Con respecto del producto cartesiano, vimos que el producto cartesiano son pares ordenados. Y tuvimos que encontrar todos los pares ordenados cuando se pedía el producto cartesiano. En ese sentido, les recuerdo que como parte de la tarea fue el que se encontraran los productos cartesianos. Primero, cuántos pares ordenados hay y enseguida cómo iban a encontrarse todos esos pares ordenados. Después, vimos lo que era el plano cartesiano. Más bien, con respecto del plano cartesiano, les mandé un pequeño video muy ilustrativo para que ustedes localizaran puntos en el plano cartesiano y tuvieran los elementos básicos, las características que va a contener el plano cartesiano. Y para eso del plano cartesiano, como parte de la tarea, les dejé que localizaran puntos en el plano cartesiano y que al mismo tiempo los unieran para que se dieran cuenta que se iba a presentar una cierta figura. Notarán ustedes a lo mejor que hay puntos en el plano cartesiano que se están repitiendo, pero la idea es de que conforme vayan localizando los puntos en el plano, vayan haciendo la unión de ellos, o si no, que primero localicen los puntos en el plano cartesiano y luego ya vayan haciendo la unión de ellos. Espero que no tengan dificultades. Les menciono acerca de las tareas. La tarea número 3 vence el día miércoles 10 de marzo. Hoy estamos a lunes 8. Pasado mañana vence la tarea número 3. La tarea número 2 vence hoy, lunes 8 de marzo a las 11 de la noche. No se vayan quedando. Esta tarea de encontrar el producto cartesiano y de localizar puntos en el plano cartesiano es la que se va a vencer. Y les menciono que la tarea número 1 ya venció y eso fue el día miércoles 3 de marzo. Si están bien, están ubicando las cosas. Bien, pues entonces avancemos con el tema acerca de la relación, acerca de la función. Todo comienza con una pregunta. La pregunta dice que es una relación. En términos generales, una relación pues va a ser una forma en que nosotros nos adaptamos a nuestras circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, nosotros nos relacionamos pues en la familia de cierta manera, en la comunidad de cierta manera, con los objetos de cierta manera. Siempre hay una relación entre nosotros y lo que nos rodea. En cuestión de matemáticas, comprenderemos que una relación, en primer lugar, se va a representar por la letra R mayúscula, y la vamos a definir como un subconjunto extraído del producto cartesiano que debe de cumplir cierta regla o cierta condición. Es decir, nosotros vamos a tener una relación
en cuestión de matemáticas que va a ser un subconjunto extraído del producto cartesiano. Esto es importante porque si nosotros ya sabemos extraer el producto cartesiano, entonces de ahí vamos nosotros a poder tener una relación, es decir, poder obtener elementos de ese producto cartesiano. Pero esos elementos, como se dan cuenta en la definición, deben de cumplir cierta condición o cierta regla. ¿Cómo vamos a entender entonces esta relación? Ya sabemos que se va a representar por la letra R. Cuando ustedes observen esto en algún video, en algún libro, se darán cuenta que una relación siempre se va a presentar de esta manera. Aparece la letra R, enseguida aparecen dos puntos, posteriormente la letra A, seguido de una flecha y posteriormente la letra B. Esto se va a entender de la siguiente manera. En primer lugar, debemos de comprender acerca de la flecha que está hacia la derecha. La vamos a comprender como una influencia sobre el otro elemento, sobre el otro conjunto. En términos generales, esto lo vamos a entender de esta manera. Hay un nuevo conjunto. Ese conjunto va a ser el conjunto representado por una relación. De esa relación, como se van a obtener los elementos del producto cartesiano, como se dan cuenta en el producto cartesiano, intervienen dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, pues entonces del conjunto A va a haber una cierta influencia sobre el conjunto B. Esa influencia, si nosotros la podemos interpretar, entonces vamos a poder comprenderla para saber cómo vamos a obtener esa relación. Esa es la primera parte, traten de visualizarlo en ese sentido. Eso sería con respecto de la relación. Ahora vamos a ver cómo sería una función. En el mismo sentido que la definición de la relación, la función la vamos a representar por la letra F minúscula y se define como una relación especial donde los elementos del primer conjunto, que es el conjunto A, van a influir con dos condiciones sobre los elementos del segundo conjunto, que es el conjunto B. ¿Qué está queriendo decir? Que si en la relación nosotros vamos a comprender la influencia de un conjunto sobre de otro, entonces en la función esa relación va a ser una relación especial, es decir, esa influencia va a ser especial y va a cumplir dos condiciones. Si se cumplen esas dos condiciones, vamos a decir que vamos a tener una función. Si no se cumplen esas dos condiciones, entonces vamos a decir que es una relación cualquiera, que no es una función. Al primer conjunto que va a influir sobre el otro es el conjunto señalado por A, y el segundo, el que va a recibir esa influencia, va a ser el conjunto B. Entonces, ya tenemos esta primera parte, lo que es una relación, lo que es una función. Por favor, analicen estos conceptos, traten de visualizar, traten de comprender cómo nos vamos a ir adentrando a estos conceptos importantes de este corte, estos temas. Sigamos avanzando. Al primer conjunto se le va a llamar el conjunto dominio. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente en sus cursos de matemáticas anteriores o tal vez en la secundaria se acuerdan que en cuestión de funciones aparecía un nuevo concepto que era el conjunto dominio. Precisamente ese primer conjunto, el conjunto A representado de manera genérica, va a ser el conjunto dominio. Y como se dan cuenta, el otro conjunto también va a tener un nombre especial relacionado con el dominio. ¿Se acuerdan de ese nombre? Junto con dominio aparece otro nombre que va a ser contradominio. Y por eso al segundo conjunto se le va a llamar el conjunto contradominio. Ya tenemos entonces todos los elementos básicos para comprender lo que es una relación, lo que es una función. Con esto en mente tenemos que ir viendo ya cómo poder diferenciar una relación de una función. Avancemos en ese sentido. En primer lugar, les quiero decir que las condiciones para que una relación sea función son las siguientes. Esto va a ser importante porque si una relación cumple estas dos condiciones, vamos a decir que va a ser una función. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera,
dice que todos los elementos del primer conjunto se van a relacionar con los del segundo conjunto. Observen que dice todos los elementos del primer conjunto se van a relacionar. Si alguno de ellos fallara en esa relación, entonces no es condición para que la relación sea función. La segunda condición es de que por cada elemento del primer conjunto debe de partir una sola flecha para relacionarse con los elementos del segundo conjunto. Quiere decir que ahora tenemos que visualizar la situación respecto de cada uno de los elementos del primer conjunto, que fue llamado conjunto A, que fue el dominio. Si se cumplen estas dos condiciones, la relación va a ser función. Si no se cumple alguna de ellas, pues entonces no va a ser esa relación función. Esa es la idea básica. Con eso en mente, ya podemos adentrarnos a lo que serían los ejercicios, a lo que sería la presentación de lo que sería parte de la tarea número 4. Fíjense en los ejercicios. Dice que son esquemas en donde se están representando conjuntos y hay que contestar si cada uno de los esquemas hace referencia a una función o no es una función. Debemos de tener claro cuál es la representación de cada uno de los conjuntos. Un conjunto de manera esquemática también se va a representar por medio de un óvalo y en él van a estar los elementos de cada conjunto. En este caso, tenemos el conjunto D, si se dan cuenta, es el primer conjunto, es el dominio. Se está relacionando de cierta manera con otro conjunto que va a ser el conjunto contradominio. La relación que se está dando es así, de esta manera esquemática. Nos toca a nosotros entonces decir si este esquema está haciendo referencia a una función o si no lo es. Para ello, en primer lugar, lo que necesitamos es tener en nuestra mente, tener como referencia lo que de lo que se ha hablado anteriormente. En primer lugar, aquí les he puesto cómo se va a representar una relación. Es lo que veíamos. La relación va a ser una representación que va a influir entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. En este caso, el conjunto A, si se dan cuenta, va a ser el dominio y el conjunto B va a ser el contradominio. Ya tenemos la primera parte de cómo va a ser esa relación. Dice que va a haber una influencia del conjunto A sobre el conjunto B. Aquí está la influencia de este conjunto que es el conjunto dominio con respecto de este que va a ser el conjunto contradominio. La influencia la podríamos nosotros representar de esta manera. Del primer conjunto que tiene el elemento A, no hay ninguna forma en que se está relacionando con el otro conjunto. Del elemento B tampoco hay ninguna forma. Esto podríamos hacerlo más sencillo si recordamos las dos condiciones por las cuales la relación va a ser función. Aquí las tengo. La primera condición dice, todos los elementos del primer conjunto se relacionan con los elementos del segundo conjunto. Esta es la parte principal. Observamos al primer conjunto y decimos, todos los elementos del primer conjunto se relacionan con los elementos del segundo conjunto. Relacionarse significa que por cada uno de los elementos va a partir una sola flecha, que es la segunda condición. Aquí está, dice, por cada elemento del primer conjunto parte una sola flecha para relacionarse con los elementos del segundo conjunto, lo cual quiere decir que observamos al primer elemento del primer conjunto y decimos, ¿se está relacionando con los elementos del segundo conjunto? ¿Está partiendo una sola flecha de él? Si observan, no, de aquí no está partiendo ninguna flecha. Eso quiere decir que no está cumpliendo el elemento A la segunda condición. Por no cumplir la segunda condición, entonces esta no debe de ser una función. Inclusive fíjense, del elemento B tampoco está partiendo una flecha, entonces no está cumpliendo el requisito. Eso significa que esto no está cumpliendo la segunda condición. Pero fíjense, el elemento C, del elemento C están partiendo 3 flechas. La segunda condición dice que por cada elemento del primer conjunto debe de partir una sola flecha. Quiere decir que este no está cumpliendo las dos condiciones. Es decir,
no se está relacionando el elemento A ni el elemento B con el otro conjunto. Eso significa que ante la pregunta si este esquema es una función, debemos de decir no, no lo es. Si nos preguntan por qué no es una función, pues tendríamos que decir porque no está cumpliendo ambas condiciones. Así es como termina este primer ejemplo. ¿Cómo saber si una relación es o no función? ¿Más o menos? Vamos con el segundo, a ver si queda más claro. Aquí está el esquema. Se están relacionando elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto. El primer conjunto es el conjunto dominio, el segundo conjunto es el conjunto contradominio. Nos toca decir a nosotros si esta relación es función, entonces la sometemos a las dos condiciones. La primera dice, todos los elementos del primer conjunto se deben de relacionar con los del segundo conjunto. Observen que el primer elemento de este conjunto sí se está relacionando. Relacionarse quiere decir que está partiendo la flecha. El segundo elemento también se está relacionando, es decir, está partiendo la flecha. El tercer elemento también se está relacionando. Si cumplen la primera condición, ¿cumplen la segunda condición? Dice la segunda condición, por cada elemento del primer conjunto debe de partir una sola flecha para relacionarse con elementos del segundo conjunto. Observen que del elemento 1 sí está partiendo solamente una flecha. Del elemento 2 está partiendo solamente una flecha y del elemento 3 está partiendo una sola flecha. Ante la pregunta, ¿este esquema es una función? Debemos de decir sí, es una función. Si nos preguntan por qué es una función, pues debemos de decir porque está cumpliendo ambas condiciones. Ese es el número 2. ¿Ya va mejor? Va el número 3. Aquí tenemos el esquema y nos toca decidir si es o no función. Vamos a ver si este esquema cumple ambas condiciones. Número 1. Todos los elementos del primer conjunto se deben de relacionar con los elementos del segundo conjunto. Observen que del elemento 2 sí se está relacionando. El elemento 3 sí se está relacionando y el elemento 4 sí se está relacionando. Segunda condición. Por cada elemento del primer conjunto debe de partir una sola flecha. Del número 2 está partiendo una sola flecha, sí. Del número 3 está partiendo una sola flecha, es correcto. Del número 4 está partiendo una sola flecha, efectivamente. Observen esto, del número 2 y del número 3 está partiendo una flecha, pero están llegando al elemento A. Nada que ver. Observen que estas dos condiciones solamente están haciendo referencia al primer conjunto. No hacen referencia a cómo van a llegar las flechas al segundo conjunto. No nos dicen del segundo conjunto si algún elemento no se está relacionando, no nos hablan nada de él, solamente hacen referencia al primer conjunto. Observen entonces que este esquema sí cumple ambas condiciones. Ante la pregunta, ¿este esquema representa una función? Debemos de decir sí. Cuando nos pregunten por qué o cuando justifiquemos por qué, pues debemos de decir porque cumple ambas condiciones. Así es como estamos observando si un esquema representa a una función. ¿Le están comprendiendo? Vamos con el número 4. Aquí está el esquema. Del primer conjunto se está relacionando con el segundo conjunto. Vamos a ver si cumplen las condiciones. Número 1, dice todos los elementos del primer conjunto se deben de relacionar con el segundo conjunto. Sí, del 8 se está relacionando. Observen que relacionarse es decir que parten flechas. En este caso parte esta flecha. Del elemento B también se está relacionando, parte flecha. Del elemento C también se está relacionando, si cumplen la primera condición. La segunda condición, por cada elemento del primer conjunto debe de partir una sola flecha para llegar al segundo conjunto. Observen que del elemento 8 sí está partiendo una sola flecha, del elemento B sí está partiendo una sola flecha y del elemento C sí está partiendo una sola flecha. Quiere decir que están cumpliendo ambas condiciones. Eso significa que esta relación sí va a ser una función, pero vuelvo a repetirles, observen que no nos está diciendo nada de cómo van a llegar las flechas al segundo conjunto, solo cómo están partiendo del primer conjunto. No importa que estas tres flechas estén llegando a un solo elemento del segundo conjunto, eso no interesa para efectos de la función. Observen que no interesa si haya elementos que se hayan quedado desprotegidos.
por así decirlo, del segundo conjunto. No, solamente nos estamos concentrando al primer conjunto. Por eso la importancia que les hacía ver acerca de la relación que va a ser, cómo influye el primer conjunto, que es el conjunto A, con respecto del segundo conjunto, que es el conjunto B. Por eso nos estamos centrando en las condiciones para el primer conjunto, el conjunto de partida, no en cómo están siendo las cosas para el segundo conjunto, el conjunto de llevada. Entonces, ante la pregunta, ¿este esquema, el número 4, es función? Si observan, debemos de decir que sí lo es. Las condiciones se están cumpliendo, entonces esa es la justificación porque cumple ambas condiciones. Vamos con el penúltimo, el número 5. Aquí está el esquema y nos dicen si este esquema va a hacer referencia a una función. Por buena suerte ya sabemos de qué se trata. Simplemente tenemos que comparar esto y ajustarlo a las condiciones. Primera condición, todos los elementos del primer conjunto se relacionan con los del segundo conjunto. La respuesta es sí. Observen que el 4 solamente es un elemento del primer conjunto y se está relacionando con los elementos del segundo conjunto. Si cumple la primera condición. La segunda condición dice, por cada elemento del primer conjunto debe de partir una sola flecha. Y se observan de este elemento están partiendo 3 flechas. Esto no está cumpliendo la segunda condición. Eso significa que este esquema no es una función. Obsérvenlo con cuidado. Si cumple la primera condición dice que todos los elementos del primer conjunto se debieron de relacionar. Sí se está relacionando, pero no cumple la segunda. Por cada elemento del primer conjunto debió de partir una sola flecha. Entonces, este esquema no es función porque no cumple ambas condiciones. Les presento el último, ojalá que con este ya no tengan duda. Aquí está el esquema. Entonces, la pregunta es, ¿esta relación es una función? Pues primero tendríamos que verificar si se cumplen las condiciones. Número 1, todos los elementos del primer conjunto se relacionan con los del segundo conjunto. Observen que sí se están relacionando. La segunda, por cada elemento del primer conjunto debió de partir una sola flecha. Del elemento 1, sí, parte una sola flecha. Del elemento 2, efectivamente, parte una sola flecha. Del elemento 3, sí, justamente parte una sola flecha. Este esquema sí está representando lo que es una función. Lo podríamos justificar porque está cumpliendo ambas condiciones. Observen esta parte importante, como les decía anteriormente, nos estamos centrando al primer conjunto, que es el conjunto dominio. ¿Cómo están llegando las flechas al segundo conjunto? Esa parte definitivamente no nos está interesando. Por lo mismo que les decía anteriormente, cómo está influyendo el conjunto A sobre el conjunto B, cómo está influyendo el dominio sobre el contradominio, eso es lo que nos está interesando. De esta manera podríamos ejemplificar si un esquema hace referencia a una función. Espero que le hayan comprendido. Esta es una parte teórica importante. Por último, les presento un resumen acerca de condiciones importantes de las cosas. Dice, es importante tener en cuenta las siguientes conclusiones. Esta parte nos va a servir para ir comprendiendo poco a poco cómo van surgiendo los diferentes tipos de funciones. Dice la primera, el producto cartesiano A cruz B es el conjunto universal. Esto es importante porque, como se han dado cuenta, en la clase anterior aprendimos a obtener el producto cartesiano. Eso significa que si nosotros pudiéramos tener el producto cartesiano, ya sabríamos que ese va a ser el conjunto universal. Es básico porque el conjunto universal es el que abarca todos los elementos de un problema determinado. Significa que si tenemos todos los elementos en un problema, ya podríamos nosotros de ahí obtener características o circunstancias especiales. Número 1. Número 2. R, ya quedamos que es una regla, es una relación que debe de cumplirse, lo que vimos anteriormente. Número 3. A las primeras componentes de esa relación R se les llama el conjunto dominio y se debe representar por la letra D. Número 4, a las segundas componentes de R se les llama el conjunto contradominio y se va a representar por CD. Acuérdense que cuando nosotros aplicamos el producto cartesiano obteníamos pares ordenados.
Imagínense nada más algún par ordenado. La primer componente de ese par va a ser la relacionada con el dominio y la segunda componente va a ser la relacionada con el contradominio, pero por supuesto cuando nosotros apliquemos cierta regla o cierta condición. Y finalmente, número 5, la relación que nosotros obtengamos de R van a ser puntos en el plano cartesiano y esos puntos por supuesto que se pueden representar. Esta es la parte importante de la clase. La intención de esta clase es de que tengamos una comprensión de lo que es una relación, podamos tener claro lo que es una función, cómo poder diferenciar de que si tenemos un esquema y nos preguntan, ¿el esquema hace referencia a una relación o una función? Tendríamos nosotros que contestar con respecto de las dos condiciones que se deben de aplicar. Ojalá que les haya quedado claro. Repasen por favor el video. Si tienen necesidad de ver algún otro video, por supuesto que lo pueden hacer o consultar algunos documentos. Si tienen duda, claro que sí, comuníquense. Voy a estar atento para resolverlas. Por el momento sería todo. Cuídense mucho. Hasta pronto.